Estamos siguiendo una serie en la primera carta a los tesalonicenses. Ya llevamos, esta creo que es la cuarta vez que vamos a enseñar acerca de la carta. Estamos siguiéndola desde el principio para llegar hasta el final. Y vamos aún en el versículo 3 del primer capítulo. Y la serie se llama Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dios ha puesto todo en nosotros para que seamos constantes en la esperanza. ¿Ok? ¿En qué esperanza? En que tenemos un Señor que es nuestra consolación, que es nuestra salvación, que es nuestro poder, que es nuestra sabiduría, en que tenemos todo en Cristo y vamos a estar juntos con Él para siempre. En eso tenemos que perseverar. Por eso se llama así la serie, que básicamente es el tema que está Pablo enseñando por medio de esta carta a la iglesia de Tesalónica, y como la palabra de Dios es viva y eficaz, sigue viva hoy y nos enseña a nosotros hoy. Y el tema que vamos a ver hoy es justamente ese. Las marcas de la iglesia. Hoy día vamos a ver la esperanza. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? La fe, el amor y la esperanza. Y están todas allí en el versículo 3. Dice, leo para ustedes desde el versículo 1. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Recuerda que el domingo pasado hablamos de esto? Pablo está dando gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia tenía ¿qué? Creyentes. ¿Y cómo eran esos creyentes? Estaban creciendo firmes en la fe, el amor y la esperanza. ¿Por qué? Porque eso es el carácter del creyente y esas son las marcas de la iglesia. Por eso estamos tratando este tema hoy. Acordándoos, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Frase de la cual tomamos el nombre para la serie. ¿Qué vamos a ver hoy día? La esperanza. Una iglesia, nosotros somos, bueno, nos podemos definir de muchas maneras, pero de lo que se ve, ¿sí? Nosotros somos lo que sus miembros son, lo que cada uno de nosotros es, ¿sí o no? Mírate a ti mismo como eres respecto de la fe, del amor y de la esperanza. Parte por ti, y partiendo por ti, ¿cómo es tu iglesia? Si yo soy lleno de fe, sirviendo en la iglesia, haciendo obras de fe, esta es una iglesia que debería ser así, ¿o no? Ahora, si yo no lo soy, ¿cómo estoy ayudando a la iglesia? Es un tema. Tenemos que aprender a crecer en esto. El amor, lo mismo. Es que esta iglesia muestra poco amor. Bueno, ¿cuánto amor estás mostrando tú a la iglesia? El amor no es para recibirlo. El amor es para darlo. Eso vimos la semana pasada, ¿no? ¿Y hasta cuánto tenemos que dar amor? ¿Cuál es la medida? Nunca es demasiado. Esa es la medida. No hay amor, no hay mayor amor que este, dijo el Señor Jesús a los discípulos, que alguien dé su vida por sus amigos. ¿Hasta cuánto amor tienes que dar? Hasta que mueras. O sea, siempre. Dar tu vida por otro. De eso está hablando cuando dice del trabajo de vuestro amor. No pienses en cuánto estás recibiendo, porque te estás amando a ti mismo. Piensa en cuánto estás dando, porque estás obrando en el amor de Cristo. Esa es una iglesia. Y eso es lo que le hace diferente a cualquier otra entidad en este mundo. Entonces, una iglesia es así como eres tú. ¿Es una buena definición o no? No me gustó mucho. y da para pensar cómo estoy yo. La iglesia no es algo aparte de ti. La iglesia no es algo que tú puedas criticar diciendo, es que la iglesia es así, haciéndote ver como que tú eres distinto. No, la iglesia eres tú.
Y si tú hablas así de la iglesia, entonces, ¿cuánto amas a la iglesia? Ojo con eso. Es lo que está enseñando Pablo en este saludo y en esta oración a Dios, dando gracias porque esta iglesia era así. ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cómo se fundó esta iglesia? ¿Recuerdan o no? El libro de los Hechos. Pablo tuvo que salir de ahí porque lo estaban persiguiendo, ¿no? Toda la gente que estaba ahí no quería nada con Cristo, salvo los que se convirtieron. Por lo tanto, esta iglesia lo pasaba mal. Estaba en un lugar donde tenía a todo el mundo en contra. Cosa que hoy día no ha cambiado, ¿no? La iglesia del Señor Jesucristo tiene a todo el mundo en contra. Nadie quiere saber de Cristo. Hace 2000 años vino Cristo y lo mataron. Y eso no ha cambiado el día de hoy en el mundo. Si viniera de nuevo van a querer hacer lo mismo. ¿Por qué van a hacer algo distinto con la iglesia? Entonces, no es para que nos quejemos, mira cómo nos tratan, no. Es para que crezcamos porque nosotros sí tenemos el poder de Dios, no el mundo, para hacer estas cosas. Si la obra de fe, el trabajo de amor en tu vida, en mi vida, esas son las cosas que yo pienso, las cosas que tenemos que pensar, es distinta de los demás. En la iglesia tengo dos opciones. ¿Se entiende el punto, no? ¿Cuál de nosotros ama más a los hermanos acá? ¿Amamos todos igualmente a los hermanos los unos a los otros? Y la respuesta es no, todavía estamos creciendo. Bueno, si yo veo que estoy amando más al resto que lo que la iglesia ama, ¿qué tengo que hacer? Enseñar, por amor a la iglesia, para que todos lleguemos a amar de la misma manera, ¿sí o no? Y si yo estoy amando menos que la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Aprender a amar como ama la iglesia. Discipulado creo que le llaman eso. Estudio bíblico, compartir juntos. Así se aprende. Pero no puedo pensar que yo soy aparte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia y si un miembro sufre, yo me duelo con él. O dicho de otra manera, si un hermano no está sirviendo con fe, bueno, yo le voy a enseñar y voy a partir con el ejemplo. Si yo no lo estoy haciendo, por favor, enséñame. Porque somos iglesia. No somos separados, somos juntos. Y juntos somos un cuerpo y nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. O sea, somos uno con Él. No desarmemos lo que Cristo hizo. Por eso que es clave el carácter cristiano o las marcas de la iglesia. Fe, amor y esperanza. Y es la esperanza lo que sustenta la fe y el amor. Esa es la tercera característica del carácter cristiano. ¿Qué es la esperanza? Bueno, dice el texto en el versículo 3, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de algo que es continuo, ¿sí o no? Que es todo el tiempo, constancia en. Y es justamente el significado es esa idea, es tener paciencia. El significado de la palabra en el griego, esperanza, está hablando de poder soportar mucha presión por mucho tiempo y seguir adelante. ¿Sí? ¿Uno se puede quejar? Eventualmente sí, pero no vivir quejándose. Porque si vivo quejándome, entonces ya no tengo paciencia, no tengo perseverancia y perdí la esperanza. Si vivo según la esperanza de mi Señor, entonces sigo adelante porque yo sé en quién he creído. ¿O no? No importa lo que me pase. Ve la historia de la iglesia. Cuando comienza la historia de la iglesia, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Predicó el evangelio y no les gustó. Y lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, ¿qué decía Esteban? Siguió predicando a Cristo. Perseveró hasta el final. ¿Y qué es la muerte? ¿No es estar con Cristo para siempre? ¿Cuál es el drama entonces? Si yo tengo esa esperanza,
entonces todo lo demás me da lo mismo. Ese es un poco el concepto que está hablando Pablo, enseñando a la iglesia. Entonces, ¿qué es la paciencia, la perseverancia, la constancia? Es soportar lo que sea, por el tiempo que sea, sin resignarse a, esto es lo que me tocó vivir. No, ahí está mirándote a ti, no el poder del Señor en ti. Es distinto. Mira los versículos 9 y 10 en la carta a los tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ya aquí va a decir algo. ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo la iglesia recibió a Pablo y su equipo? ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ellos se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y esa es la esperanza. ¿Cómo esperaban a Cristo? Sirviendo al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo vemos nosotros hoy en este mundo al Dios vivo y verdadero? ¿Dónde está? Y no me digas en el cielo, porque está en el cielo. Está en la iglesia, está en el corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. No está en otra parte, está aquí. ¿Y qué significa entonces servir al Dios vivo y verdadero? Queda claro, ¿no? Que los dones que el Espíritu Santo nos dio sean usados en la iglesia, por amor a Dios, que es lo mismo que decir por amor a su iglesia, en este contexto. Ahora, ¿cuánto tiempo te puedes mantener fiel y dando frutos? Echa las páginas de tu vida para atrás y empieza a decir, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cuántas veces has caído de la fidelidad al Señor? ¿Cuántas veces has permanecido fiel a pesar de lo que sea? Y dando fruto. ¿Y en qué estamos pensando? En nosotros mismos. ¿Y qué se nos olvida? Que eso viene siempre de parte de Dios. Es Dios el que obra por medio nuestro. Pero no podemos entonces solos, no podemos pretender durar, perseverar, tener paciencia solos. Necesitamos la ayuda y el poder de Dios en nosotros. Y si nosotros no estamos en una correcta relación con el Señor, no lo vamos a tener. Por eso necesitamos fe, amor y esperanza de parte de Dios. Pablo dice en la carta a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Gracias, Señor. Por eso acabamos de celebrar nuestra cena del Señor recordando eso, ¿sí o no? La gracia de Dios salvando personas. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo la llama? Bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él va a venir en gloria y majestad junto con la iglesia. Esa es nuestra esperanza. Y todo lo que suceda en el entretanto, todo este camino, tenemos que vivirlo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, enfocados en nuestra esperanza, que es el Señor. ¿Podemos solos? No, el Señor es el que hace eso. El que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La iglesia en Tesalónica perseveraba en la esperanza venidera, ¿sí? Y leímos ahí los versículos 8 y 9. No, el 8 no lo leímos. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Macedonia es la región donde estaba Tesalónica, Filipos y Berea. ¿Ok? Acaya donde estaba Corinto. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Te imaginas cómo era esa iglesia, no?
vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os convertisteis. Se fueron de los ídolos, dejaron de lado lo falso para ir al Dios verdadero y esperar en Él con toda esperanza en Cristo. No vivían en lo pasajero, en las cosas de este mundo. Ahora, muchas cosas de este mundo son buenas y son necesarias, y Dios nos las da siempre, ¿sí o no? Tenemos casa, tenemos ropa, tenemos alimento, tenemos familia, tenemos amigos, estudios, y podemos empezar a nombrar todas las cosas que el Señor nos da, incluso el trabajo. Y siempre le repito la misma idea, no hay trabajo, ¿cómo le llaman al secular? Como diciendo, es un trabajo del mundo. No, es el trabajo que Dios te dio en el mundo, no es secular, es de Dios. También Él te lo da. Pero está diciendo que nosotros no vivimos aferrados a esas cosas, sino que estamos aferrados al Señor que nos da esas cosas. No las bendiciones, el Señor que da las bendiciones. Esa es nuestra esperanza, ¿sí? Un futuro glorioso juntamente con Cristo, esperando el tiempo en que estemos para siempre con Él. Y ese tiempo tiene un reloj que ya empezó. En tu vida, en la vida de esta iglesia, ese reloj ya está funcionando, ya partió. Entonces, ¿qué estamos viviendo? La esperanza, no otra cosa. Hay historias en la Biblia que nos hacen ver cómo podemos vivir en la práctica en nuestra esperanza en el Señor. Y vemos en la Biblia que hay muchas personas que sufrieron cosas difíciles, pero que perseveraron en el Señor. No miraron la derrota, miraron en el futuro la victoria. Y cosa de leer Hebreos capítulo 11. Pero hay una historia ya en el primer libro de Samuel que tiene que ver con Ana. A Ana no le fue concedido tener hijos, y de hecho el texto dice tal cual, Jehová no le concedió tener hijos. Y uno dice, ¡oye, qué maldad más grande! No, Dios tiene sus propósitos, Él sabe. Mejor que nosotros, y sabe que es mejor para nosotros. Cuando nuestra esperanza está correctamente planteada en Dios, entonces entendemos que eso está bien, aunque al mundo le parezca mal. Y vemos en el caso de Ana que se burlaban de ella, ¿o no? ¿Cómo era la vida de ella? ¿Difícil? Y a nosotros puede pasarnos lo mismo en distintos aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿por qué el ejemplo está en el tener o no tener un hijo? Gracias. Porque es algo que uno no puede controlar. ¿No te dicen a eso? Que tú no controlas nada, todo lo controla el Señor. Deja de pensar que tu esperanza está en lo que tú puedes o no puedes hacer. Tu esperanza está en el Señor que va a hacer en ti, lo que Él va a hacer. Cuesta entender que no controlamos nada. Entonces, ¿cómo puedo perseverar en la esperanza cuando no hay señal de que las cosas mejoren? Ana, ¿sí? Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Dios lo llamó a libertar al pueblo de Israel, él lo sabía, lo leemos allá en Hechos capítulo 7. ¿Y cómo le fue? Cuando quiso tomar las cosas en sus manos le fue pésimo. 40 años después aprendió, porque durante 40 años Dios le estuvo enseñando cuál es su esperanza. ¿Qué controlaba Moisés? Al principio pensaba que todo, no, nada. Todas las cosas las controla el Señor. Y esa fue la lección que él aprendió. La aflicción nos lleva al Señor. Siempre que estamos pasándolo mal, Señor, ayúdame, ¿sí o no? Y cuando estamos súper bien, se nos olvidamos. Tendemos a olvidarnos del Señor, ¿o no? O a veces decimos, gracias Señor por todo lo que tengo, pero déjame solito. Pero Dios sabe, por eso que en su misericordia y en su amor nos pone aflicciones para que vayamos a Él. Porque en todo, estando bien o estando mal, siempre dependemos de Él. Y oramos a Él. Y la oración, y se lo he dicho varias veces, es una declaración de que dependemos de Él.
El Señor sabe lo que necesitamos o no, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que queremos decir. Entonces, ¿por qué tenemos que orar si Él lo sabe? Porque Él quiere que declaremos esa humildad, esa que veíamos en la escuela dominical. Señor, yo necesito de ti, yo dependo de ti, yo soy nada sin ti. Y esa es mi esperanza. La misma que tuvo Moisés, la misma que tuvo Ana. Y eso se transforma en un carácter moldeado en las manos del Señor, que a su tiempo se traducen en obras de fe y en obras de amor. En el caso de Ana, tenemos la historia cuando dice, Elí respondió, cuando ella va a orar al templo, al tabernáculo en realidad, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Creen ustedes si Dios les dice algo así o no? Amén, pero no sé si lo va a hacer. Y miren lo que hizo Ana. Ana tenía una esperanza firme en el Señor. Y la palabra que vino del sacerdote para ella fue firme. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, en el fondo ya estaba tranquila, y no estuvo más triste. Piensa en tu vida cuando estás en aflicción. Oras al Señor, nos juntamos los jueves a orar y sigues en aflicción. Como que si el Señor se olvidó del tema. Como que si al Señor se le fue esta aflicción y esta es distinta. Y necesitas más que el Señor. Y muchas veces actuamos de esa manera y somos bastante desconsiderados y olvidamos cuál es nuestra esperanza. O sea, si yo digo que creo en el Señor, entonces créele al Señor, ¿sí o no? Esa es nuestra esperanza. Y levantándose de mañana, sigue el texto, adoraron delante de Jehová, Ana y su marido, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana, su marido, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y no es que se la haya olvidado. Esa expresión es un hebraísmo, se acordó de ella, quiere decir, y Dios dijo, este es el tiempo. Si uno lee, por ejemplo, la historia de Noé, cuando viene el diluvio, y de repente en el capítulo 8 dice, y Dios se acordó de Noé, como si lo hubiera olvidado. No se lo ha olvidado. Dijo, y este es el tiempo en que ahora comienzan a descender las aguas. Dios sabe cuáles son los tiempos. No son los tuyos, son los de Dios. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué pasa cuando estamos en una iglesia, como en Tesalónica, donde todo el mundo está en contra? O en una iglesia que en la misma iglesia hay problemas y hay discusiones, disensiones, como habla Pablo a los Corintios, por ejemplo. Lugares donde a uno no le gustaría estar, pero Dios te puso ahí. Sí, pero es que a mí no me gusta. No, Dios no te pregunta si te gusta. Dios quiere que tú crezcas en esperanza en Él. Por eso te puso ahí. Y no lo has entendido probablemente. En un lugar sin fe, en un lugar sin amor. Y los quiero llevar a Jerusalén al tiempo de Jesús. Antes que llegara Jesús. Lleno de fariseos, lleno de celos, envidia e hipocresía. ¿Cómo era ese mundo? Difícil, ¿no? ¿Cómo podemos ser usados en un lugar así? ¿De qué me voy a afirmar? Recuerda que era la esperanza, ¿no? Era perseverar en... ¿De qué me agarro para perseverar si todo está mal? Y a veces Dios te va a poner en situaciones así. Y de hecho vemos en la Biblia que puso a gente así. Es más, cuando uno lee, hay varios que yo sé que estamos leyendo la Biblia en un año, ¿cierto? Y seguramente ya pasaron por los libros de Crónicas y Reyes. Y cuando uno de los reyes de algún pueblo decía, no, aquí estamos mal, voy a hacer pacto con Egipto, voy a hacer pacto con los sirios, y buscaban su esperanza, la enfocaban en otros pueblos que veían que eran más poderosos. ¿Sí o no? ¿Y cómo les iba? Dios deshacía todo eso. El único poderoso es Él. Nuestra esperanza tiene que estar enfocada en Él. Y cuando vemos esta historia de los reyes, vemos todo el tiempo que se está contando esa verdad. Dios quiere que sepamos esa verdad. No te afirmes en un bastón, afírmate en mí. Yo uso la figura del bastón porque así habla en Jeremías, por ejemplo, de Egipto.
Hay una historia en Lucas capítulo 2, que fue la que leímos. ¿Se acuerdan, no? La historia de Simeón. Eso leímos en la mañana. Y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, mira cómo describe la Biblia a Simeón. Justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esas tres cosas. Era justo, recto delante de Dios, piadoso, adoraba al Señor y esperaba la consolación de Israel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la consolación de Israel? ¿Te acuerdas de un texto en Juan cuando Jesús dice, yo os daré otro consolador? Hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Él es el consolador de Israel. Y eso es lo que está esperando Simeón. Y se le iba a presentar. Y como Dios quiere que nosotros fijemos en Él la esperanza, Simeón sabía esto tan claro que dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él lo sabía, era su esperanza. Y movido por el Espíritu, y yo subrayé ese texto, en el fondo es en una relación buena con el Señor, en una relación de amor con el Señor, en una relación de dependencia con el Señor, movido por el Espíritu Santo, ese que todos tenemos dentro, oyendo la voz del Espíritu, no otra cosa. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, ahora mi esperanza se ha cumplido. ¿Cuál es esa esperanza? Porque han visto mis ojos tu salvación. Wow, tremendo, ¿no? ¿Han visto tus ojos la salvación del Señor? ¿Cuál es tu esperanza entonces? ¿No es la misma que Él? ¿Que un día vamos a estar para siempre con el Señor en el cielo, reinando con Él? ¿Por qué mirar otras cosas mientras? ¿Por qué apurar la micro? ¿Por qué usar bastones? ¿Por qué afirmarme de lo que no es, sabiendo quién es el Señor? Esas historias nos enseñan estas verdades. Aunque estemos mal, muchas veces vamos a estar mal y va a estar todo oscuro alrededor nuestro. Y acuérdate siempre que Dios ha puesto eso de esa manera para que tú lo busques a Él, para que tu esperanza esté puesta en Él, no en ti, ni en las circunstancias. Y el salmista, en el Salmo 22, David, que ese salmo parte diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Le suena, no? O sea, la situación era terrible. Pero mira lo que dice Salmo 25 en adelante. De ti será mi alabanza en la congregación. ¡Wow! ¿Cómo cambió tanto? Porque él sabía en quién estaba confiando. Sabía que Dios iba a responder la oración del afligido. De ti será mi alabanza en medio de la congregación. Y cantamos eso, ¿no? Y cuando lo cantamos, ¿con qué corazón lo estamos cantando? Ahora tienes otra forma de pensarlo cuando cantemos eso. Próximo domingo la cantamos. ¿Sí? Señor, yo sé que voy a pasar por lugares terribles, pero de ti será mi alabanza en medio de la congregación, porque tú eres mi esperanza. Eso es lo que está declarando el salmista. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. ¿Qué mejor esperanza que esa? ¡Wow! Tremendo salmo. En otras ocasiones el salmista también presenta un corazón afligido y dice, y este versículo lo conocemos todos, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Cómo estaba? Mal, ¿no? ¿Cuántas veces tú has estado así, de mal? Y la pregunta es, no es ¿por qué estoy así de mal? Es ¿por qué te abates así, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ahí está la respuesta. No significa que ahora voy a estar bien, que se acabaron mis problemas. No. Significa que aún en esos problemas, Él es mi salvación. Y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia.
no es mi problema. Es Dios, es el poder y el amor de Dios en la iglesia, en tu vida, en tu aflicción. El poder de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, todo de Dios obrando en ti, obrando en una iglesia para que el futuro glorioso de la iglesia, de tu vida, sea entendido siempre en Él, en Cristo, el futuro glorioso con Él que hace que valga la pena correr esta carrera. Carrera de obstáculos, carrera con vallas, por eso la foto. No es una carrera fácil, pero es una carrera con el Señor. Y eso la hace posible y la hace mejor. Es más, es una carrera con gozo, aún en las dificultades. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, y no entiendo ese versículo. ¿Cómo voy a estar con gozo cuando estoy mal? Bueno, porque tu esperanza está puesta en el Señor. Es Él el que te está aprobando y es Él el que te está sacando adelante. ¿Por qué entonces te abates, oh alma mía? Mira el contexto de Tesalonicenses. Ellos estaban pasándolo mal. Es más, allá en 2 de los Corintios, capítulo 8, va a hablar de una ofrenda. Y dice que los hermanos de, no dice de Tesalónica, dice Macedonia, dieron aún más allá de sus fuerzas. Y no se trata de que nosotros demos cosas materiales aún más allá de nuestras fuerzas para declarar que estamos viviendo en la esperanza del Señor, sino que nuestro corazón esté puesto más allá de lo que nosotros queremos, porque está en el Señor. ¿Cuántas obras vas a hacer en la iglesia? Obras de fe. ¿Cuál es tu límite? Más allá de tus fuerzas, ¿sí o no? ¿Cuánto vas a amar a tu hermano? Nunca es demasiado. Más allá de tus fuerzas. La idea está siempre presente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiados en cuál es nuestra esperanza. Si no tienes esta esperanza, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo contrario de esperanza? Desesperanza. Mira qué fácil. Y cuando estás con desesperanza, cuando no tienes dónde volver la mirada, ni nada que tomar para solucionar algo, o te vienes abajo, o agarras lo que sea, ¿o no? ¿Por qué? ¿En quién estás pensando? En ti mismo. Sacaste los ojos del Señor para verte a ti mismo. Pedro caminando sobre el mar mientras veía al Señor, ni un problema. Empezó a verse a sí mismo porque empezó a ver los problemas, el viento, las olas, y se hundió. Porque dejó de ver la esperanza. Si no tienes, o si tienes desesperanza, vas a buscar en las cosas pasajeras. Y va a crecer tu egoísmo. Y digo crecer porque en algún grado todos somos egoístas. Todavía. Es nuestra esperanza en el Señor la que alimenta nuestra fe, como dije hace un rato. Y es la que nos empuja al amor. La esperanza es clave. ¿Dónde tengo puestos los ojos? ¿En qué está descansando mi vida? Es clave. Cuando yo tengo esas convicciones, en quién descansa mi vida, nada me debería mover. En la roca eterna, ahí está. ¿Se mueve la roca, no? No, ¿por qué me voy a mover yo? Porque yo soy frágil. Mis convicciones no están suficientemente fuertes. Bueno, confía en la esperanza del Señor. Lee la Biblia y busca todas las promesas que el Señor te da para que tengas esperanza en ellas. Esas promesas son ciertas hoy. Él ya te las dio. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo a los Efesios. Nos bendijo ya, pasado, con toda bendición espiritual. Las tiene todas. Esa es tu esperanza de vida en este mundo, donde la carrera es difícil. En Colosenses dice Pablo a la iglesia, orando por ellos también,
acerca del amor que tenéis por todos los santos. ¿Por qué los hermanos de Colosas, amaban a todos los santos? Que es el llamado que tenemos también en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque después dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza es lo que te empuja al amor. Si no estás amando de la forma en que deberías, de la forma en que Dios quiere que lo hagas, a lo mejor estás con desesperanza, porque no estás mirando lo que tienes que ver, no estás descansando en la roca fuerte, sino en ti. Y cualquier consejo que puedas recibir de un hermano, o no va a ser entendido, o va a ser un mal consejo. Busca la Biblia, busca la palabra de Dios, ahí tienes el consejo correcto, aunque no te guste. ¿Por qué digo aunque no te guste? Porque cuando estás con desesperanza, estás pensando tanto en ti que no te gusta que Dios te diga, mira, estás siendo orgulloso y egoísta. Pero es necesario oírlo. Porque Dios exalta al humilde, ¿o no? Es necesario aprender a ser humildes. Quiero pedirles algo. Que hagamos un compromiso como iglesia. Cada uno en el Señor y todos juntos como iglesia, un compromiso de vida, que oremos para que con la ayuda divina podamos perseverar en nuestra esperanza. ¿Les parece, no? Tomar ese compromiso con el Señor. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que desde el principio nos está hablando de el poder, el amor, la fidelidad, la bondad, la misericordia, la justicia que tienes tú. Esa santidad que nada perturba, que hace que siempre seas el mismo, que nunca cambies y que nos das la certeza de que todo lo que tú prometes es verdad. La certeza de que tu palabra habla la verdad y muestra todas las cosas que tenemos que aprender, las cosas que queremos poner delante tuyo para que tú nos guíes en ellas y nos ayudes a alcanzarlas. Como tú mostraste, por ejemplo, en la transfiguración, una sinopsis de cómo iba a ser el reino, para decirnos, mira, hacia allá vamos. Y cómo prometes en tu palabra que el reino viene, porque allá estaremos. Ayúdanos a que nuestras convicciones de vida estén basadas en esas verdades, para que el mundo con sus ideologías, con sus tentaciones, con todo lo que quiera derrumbarnos, no nos haga ni cosquillas. Ayúdanos a que en esas convicciones podamos también afirmarnos los unos a los otros, pensando en nuestra esperanza bienaventurada. Ayúdanos a no enfocar los ojos en algo que no sea Cristo, puestos siempre los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Queremos que esa sea siempre nuestra esperanza. Rogamos que nos ayudes para no flaquear, que nos ayudes para siempre perseverar y apoyarnos unos a otros en esta carrera. En el nombre de Jesús. Amén.